Por un lado, se trata de establecer, me parece, cuál es el concepto correcto de dolo a partir de los principios que informan el sistema. Y a mí me parece bastante claro que un concepto según el cual lo que defina al dolo sea la intención con la que el autor obró frente al resultado, es un concepto que no se condice normativamente con las exigencias del principio del hecho, conforme al cual el Estado solo puede juzgar aquello que el autor hace y no aquello que el autor siente, es o lo motiva. Por lo tanto, me parece que desde esta perspectiva un concepto cognitivo de dolo es sin duda un concepto correcto. Si uno parte, insisto, de los principios que informan el sistema. Y son los principios de la Ilustración, porque sin duda en nuestra sociedad los principios que informan el sistema son los principios que nacieron a la luz de la Ilustración, de las ideas iluministas, que son los que informan a nuestra Constitución Nacional. Por consiguiente, me parece que no es cierto que se disminuyan requisitos, me parece además que no es esta la cuestión central. La cuestión central debe ser cuál es el concepto correcto a partir de los principios que definen políticamente al sistema del que se trate. Yo no sé si con esto respondo más o menos la pregunta. Solamente una aclaración. O sea, yo soy uno de los primeros que intento sacar consecuencias reductoras de un paradigma de imputación normativista. En este sentido, sí es cierto que criterios como el ámbito de previsión de la norma, la previsión de regreso, son sin duda criterios reductores, el principio de confianza, son criterios reductores, aún por encima de consolidaciones causales, digamos, justamente. En ese sentido no hay ninguna duda. Si una construcción normativista pretende sostenerse sobre la base de mantener también la imputación causal, me parece que ahí hay un problema de... a mi juicio incompatibles, digamos, sobre todo porque el derecho penal en varios escenarios no puede construir una imputación en bases causales. Esto bueno, es una discusión vieja, digamos, pero está claro que cuando imputamos a una omisión es imposible verificar ninguna causalidad y sin embargo construimos una imputación que hasta ahora no teníamos discusión porque teníamos un modelo de omisiones más o menos reducido. Ahora parece que hay omisiones en todos lados, pero bueno. La segunda cuestión, sí me parece que las dos exposiciones muestran, y me parece que esto es interesante remarcarlo porque me parece que es una visión notable. Yo no creo que la dogmática penal tenga por función trasladar o el desarrollo exclusivo de conceptos correctos. O a mi juicio, esto es una afirmación de poca importancia político-criminal, sí mucha importancia dogmática, porque define un estilo de dogmática penal, esto es indudable. En todo caso, me parece que la dogmática penal tiene una función, a mi juicio, yo recalco mucho más la función de traslado sistemático de límites constitucionales a la resolución de un caso. Digamos. Así como el sistema de enjuiciamiento es el traslado de límites constitucionales para el entorno de la resolución de un caso, la dogmática penal es también el traslado de los límites para la imputación de la pena. En este sentido, hay una dogmática penal más preocupada por los límites. En la visión de Mario, creo no equivocarme si vos insistís más en una dogmática penal que recalca mucho más el paradigma de dogma, digamos, de interpretación... En verdad, correcta, es relativo, porque yo parto de la base que lo correcto es aquello, es decir, que la función de la dogmática es establecer el alcance correcto del concepto dogmático del que se trate a partir de los principios constitucionales, con lo cual no hay, en verdad, en este sentido, me parece que estamos tal vez diciendo lo mismo desde perspectivas diferentes, en este punto por lo menos. Una pregunta, pero llegando a resultados diferentes. ¿Por qué? Porque de la exposición, si yo no me equivoco, lo que se advierte es que invocando una garantía constitucional que impide al Estado analizar el ámbito interno del sujeto, o sea, qué es lo que el sujeto quiso hacer, en definitiva lo que estamos haciendo, o una de las consecuencias que se estaría derivando es ampliar y facilitar la aplicación de una pena, porque no, pero precisamente sería solo alcanzar, salvo que yo me haya equivocado, pero digamos... Pero precisamente es lo contrario, porque depende
de lo que uno entienda por ampliar. Porque si yo defino que el ámbito del derecho penal se amplía en la medida en que, en lugar de juzgar lo que el autor hace, juzga lo que el autor siente, entonces preguntarse por lo que el autor siente es lo que amplía el campo del derecho penal en contra de los límites que impone la Constitución Nacional. No se trata, porque allí donde uno dice, a él no le imputo porque no quiso, el problema es al que le imputo porque quiso. Y al que imputo porque quiso, lo estoy imputando por algo que los principios constitucionales le dicen al Estado, mire señor, usted con este ámbito no se entromezca. Entonces, depende desde qué perspectiva uno afirma que amplía o reduce. Sí, bueno, desde la perspectiva que yo sostenía, afirmaba, la idea es, no me alcanza con lo que hace, sino además adiciono como exigencia el elemento volitivo, con lo cual está claro que no estoy sustituyendo, o sea, no hay riesgo de sustitución por un ámbito por el otro. Yo en el desarrollo, en el traslado o esta interpretación de la dogmática penal como un traslado de límites constitucionales, me parece que lo que debe estar, a mi juicio, mucho más claro es el concepto del límite constitucional. Es decir, ya que la interpretación de una garantía o el comienzo de la cadena argumental en una garantía constitucional pueda saldar una discusión hacia el lado, permitime que incita con la expansión, hacia el lado de la expansión, me parece que ahí hay un problema. Es decir, ninguna garantía puede dar argumentos que puedan ser llevados al lado de o para sostener una decisión alternativa expansiva. Es decir, ninguna garantía puede sostener la legitimación del derecho penal. Las garantías han nacido para deslegitimar el derecho penal o limitarlo, si a uno no le gusta la palabra deslegitimar. El otro día Base Grupo me criticó muchísimo por esta expresión, digamos. Pero bueno, en definitiva se trata del límite. Si el trabajo es lo mismo que cuando uno cree que puede incorporar al principio de culpabilidad argumentos preventivos. Esto me parece que es introducir una carga genética en la garantía totalmente ajena a la que posee la garantía en su nacimiento, que es el enfrentarse al poder penal.